En el presente video expondremos someramente la ponencia denominada la sistematización como investigación interpretativa crítica, presentada por el docente colombiano Alfonso Torres Carrillo, quien recibió su proceso formativo en la Universidad Pedagógica Nacional, lugar donde también realizó su postdoctorado en educación. En el año 1996, el autor ya mencionado planteaba una dicotomía que se estaba presentando en torno a la sistematización. Por un lado, había aumentado el interés por la sistematización desde los campos de acción social, cultural y educativa, y por el otro, se había generado una discusión sobre los presupuestos conceptuales y metodológicos de la misma. Para el desarrollo de dicha idea, en la ponencia, en primera medida, se intenta explicar cómo en la investigación social se adoptan enfoques cualitativos, en los cuales cobra relevancia la cultura y la subjetividad. En segundo lugar, se expone la trayectoria de los enfoques cualitativos de la investigación social. En un tercer momento, se interrogan cuáles son esas implicaciones para el caso de la sistematización de experiencias. Y por último, se plantean dimensiones particulares que deben de tenerse en cuenta en la práctica de la sistematización. En primera medida, se debe realizar un análisis histórico sobre las circunstancias que impulsaron el surgimiento de nuevos paradigmas teóricos y metodológicos que resaltaron la importancia de la cultura y la subjetividad. Dentro de las circunstancias se encuentra el surgimiento de movimientos étnicos, ambientalistas, de género, entre otros, que permitieron el nacimiento de diversos sujetos y subjetividades en el escenario social y político. Estos actores políticos, a través de sus discursos y prácticas, hicieron evidente el carácter insuficiente y excluyente de los modos de producir conocimiento que se estaban construyendo hasta ese momento. Gracias al nacimiento de diversos sujetos y subjetividades, emergen las corrientes interpretativistas y críticas, donde la cultura, la subjetividad, las diversas racionalidades desde las cuales se puede construir verdad, cobraron relevancia en la investigación. La corriente interpretativista se enmarca en la investigación cualitativa, desde la cual se pretende describir e interpretar prácticas sociales, dándole importancia a la perspectiva de los actores, comprendiendo así su realidad subjetiva. Por lo que cabe resaltar que no existe una única manera de producir conocimiento que sea verdadero, como lo que se pretendía desde el positivismo. No debe obviarse que la cultura es un hecho social e históricamente construido, que ha sido atravesado por unos conflictos y unas dinámicas cambiantes que deben de tenerse en cuenta en el momento de realizar investigación. Ahora bien, las perspectivas metodológicas, cualitativo y cuantitativo en las ciencias sociales van a contar con características propias que permiten definirlas e igualmente comprender la realidad de manera diferente. Por un lado, la investigación cualitativa va a tener un abordaje holístico, es decir, en la investigación va a existir y permanecer un diálogo entre los saberes y las personas que pertenecen a esa realidad. El investigador va a comprender y captar las relaciones sociales y simbólicas que los sujetos interpretan de su contexto. Por ende, se podría afirmar que el investigador va a entender esa realidad como un texto a descifrar e interpretar, mientras que la investigación cuantitativa va a prevalecer el método científico, es decir, el seguimiento de pasos que tiende a definir el diseño de investigación de manera cerrada y rígida, en comparación con la investigación cualitativa, que su metodología es flexible. Otra característica en estas dos metodologías es, por un lado, el enfoque cualitativo. El investigador se involucra activamente en esa realidad, busca cercanía y comunicación con las personas que estudia, siendo este el único medio para conocer sus acciones.
participa directa e indirectamente en esa realidad. Mientras que en la investigación cuantitativa no exige un contacto directo entre el investigador y los sujetos, por lo cual se observa el uso de la técnica encuesta como un medio para recopilar información. Ahora bien, con respecto a los hallazgos, en estas dos metodologías, por un lado, el enfoque cualitativo se centra en las descripciones e interpretaciones de la realidad social, es decir, va a prevalecer la voz de los actores de esa comunidad, de esa sociedad a la cual está investigando, mientras que en el enfoque cuantitativo va a prevalecer los resultados generalizables, es decir, la coexistencia de una relación entre variables que permiten confirmar o no las hipótesis expresadas en el marco teórico. Finalmente, es importante reconocer la importancia de la sistematización en estas dos metodologías, ya que se convierte en una negociación cultural, un cruce de interpretaciones y saberes entre los actores e investigadores. La sistematización permite que dicha confrontación posibilite la construcción de conocimientos y logros para sus participantes. En la primera dimensión es la reconstrucción de reconocimiento de la densidad de la experiencia. Quiere decir que la sistematización, su experiencia está ligada a lo cognitivo, dado que basa en la recopilación de datos etnográficos de sujetos de estudio, como lo son historias de vida, relatos de vida, entrevistas, documentos, actas, entre otros. Cabe mencionar que la tarea reconstructiva entra al juego elementos tanto metodológicos como epistemológicos. En la segunda dimensión es la interpretación de la lógica del sentido de la experiencia. En este punto se trata de ir más allá de los datos obtenidos de la etnografía, dado que eso afronta algunos retos para la interpretación, como lo son, en primera instancia, ir más de la lectura construida de las vivencias de los actores involucrados. En segundo, ordenar los resultados de las consecuencias de las prácticas sociales. Y en tercero, como explicar la ideología presente en el discurso de la práctica que representa en la sociedad. La tercera dimensión basa en la transformación de la experiencia. En esto lo que se busca es cualificar la experiencia, que esto quiere decir que se pueden encontrar algunos efectos prácticos de la sistematización, como lo son. Pueden afectar los hábitos y las prácticas que se organizó la evidencia necesitada, como los archivos. En la segunda parte se puede identificar las claves y la lógica de su funcionamiento en la experiencia. Y en tercer momento se pueden, como los resultados de esta sistematización, sirvan para la elaboración de un nuevo proyecto. En la cuarta dimensión entra en juego la participación en la sistematización. Esto quiere decir que se busca involucrar a los actores propios de la experiencia, ya que esto puede ayudar a la construcción, la interpretación y la transformación del documento. La quinta dimensión está ligada a la sistematización de experiencia como una experiencia pedagógica. En esta parte el autor plantea que eso convierte en un diálogo reflexivo y crítico sobre la experiencia y la investigación, que asume un rol mediador pedagógico. Se contribuirá a aquellos actores que avancen la lectura más profunda y reconozcan la complejidad que rige la lógica de sus experiencias y la realidad social misma. En la sexta dimensión está ligada como la comunicación de las experiencias a otra. En esta parte dice que es muy importante compartir las experiencias que se tienen con otras prácticas, otros sujetos de conocimientos que se puede producir a través de ella, dado que esto puedan ayudar como a hacer debates, tertulias, actos culturales con la socialización. Pero cabe mencionar que esta parte de la comunicación no es solamente exclusivamente para uso posterior a la investigación, sino que se puede hacer a la medida que se está construyendo, porque esto permite retroalimentar el proceso.